Muchísimas gracias, profesor John, por su presentación, por compartir parte de su experiencia en esta reciente intervención. Bien, vamos a dar paso a un espacio muy importante, el panel Comunidades Energéticas. Quiero invitar a los panelistas, por favor nos acompañen. Emi Bertoli, de Energy Efficiency and Inclusive Transitions Office de la IEA International Energy Agency de París. Me voy a permitir presentar a cada uno de los panelistas. Ellos van a ir subiendo una vez yo los voy invitando, pero quiero aprovechar que iniciamos con Emi Bertoli. Es una experimentada analista de política energética y coordinadora de proyectos con más de 10 años de experiencia en organizaciones internacionales, así como en el sector público y en el sector privado. En la IEA dirige la participación de los países en el marco de la iniciativa Digital Demand Electricity Networks de 3DEN, que se centra en orientar a los responsables políticos sobre las medidas para acelerar la digitalización del sistema eléctrico y la mejora de la eficiencia. El llamado es para el doctor Juan David Molina, nos acompaña también, líder de gestión Colombia Inteligente. Juan David Molina actualmente es líder de gestión en Colombia Inteligente. Sus actividades laborales y de investigación se centran en la planificación estratégica, la transformación, planificación y reglamentación de los sistemas de energía eléctrica y el desarrollo de las redes de energía. Es ingeniero electricista y magíster en ingeniería de la Universidad de Antioquia, especialista en mercados de energía de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en ciencias de la ingeniería de la Universidad Pontificia Católica de Chile y miembro senior de IEEE. Invito al señor Carlos Israel Orduz, vicepresidente de la Generación de Energía EPM. Carlos Israel Orduz es economista de la Universidad Central, especialista en servicios públicos domiciliarios por la Universidad San Buenaventura, máster en administración y especialista en finanzas por la Universidad de AFIT. Ha realizado estudios de profundización en materia de finanzas y gestión empresarial de las universidades CEAFIT y el Tecnológico de Monterrey. Desde inicios de 2010 está vinculado con EPM en cargos como profesional, director general de TICSA México, vicepresidente de Gas y vicepresidente de Generación de Energía. Bienvenido también el ingeniero Manuel Peña Suárez, jefe de Oficina de Gestión de Proyectos de la UPME. Manuel Peña es ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, especializado en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica de la Universidad de los Andes y máster en economía de la Universidad Javeriana. Es el ingeniero Rafael. Muy bien, bienvenidos. Vamos a dar paso al ingeniero Rafael Esteban, a quien también le doy una especial bienvenida. Rafael Esteban Pareja Zuluaga, director de fotovoltaico Green Yellow Energy. Rafael Pareja es ingeniero electricista de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, con máster en Arquitectura Sostenible y Eficiencia Energética de la Universidad de La Salle, en la sede Barcelona, España. Cuenta con más de 12 años de experiencia, de los cuales los últimos 8 años han sido en el sector de las energías renovables en Colombia. Fue el director del primer proyecto de energía solar fotovoltaica a gran escala que se conectó al Sistema Interconectado Nacional. El moderador de este segmento, el doctor Juan Camilo Vallejo, director ejecutivo FENOGE. El doctor Vallejo es ingeniero ambiental de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Administración de Empresas de la Universidad ICESI de Cali y la Universidad de Tulane de New Orleans. Cuenta con más de 9 años de experiencia en la formulación, desarrollo y ejecución de proyectos de saneamiento básico, mitigación de riesgo y generación de energía. Desde octubre del 2022, Juan Camilo asumió la dirección ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE, donde impulsa a través de la ejecución de planes, programas y proyectos la transición energética en Colombia. Les doy una bienvenida muy especial. Doctor Vallejo, adelante, todo suyo este auditorio. Bueno, muchas gracias. Muy contentos de estar aquí en
el Congreso número 28 del MEM. Un cordial saludo a todos los asistentes. Tenemos unos panelistas de lujo que representan diferentes entidades del sector que todas juegan desde su rol labores importantes. Y vamos a tratar un tema que se ha vuelto de moda, ¿sí?, que son las comunidades energéticas. Ya vimos en la presentación anterior algunos de los conceptos que pueden formar parte de las comunidades energéticas, pero vamos a tratar de aprovechar a todos estos expertos y a sacarles todo el jugo para poder entender un poco más este concepto que, si bien se ha materializado en otros países, para Colombia como concepto es relativamente nuevo. El Gobierno Nacional, a través del FENOGE, del IPSE, ha adelantado algunos proyectos, tanto en ZNI como en el Sistema Interconectado Nacional. Tenemos proyectos en Jamundí, con Celsia, en Bahía Málaga, en ZNI, donde tenemos esquemas de prosumidores, consumidores. El IPSE también lanzó hace poco unas comunidades energéticas aquí en Barranquilla y también tiene algunos proyectos de comunidades energéticas en La Guajira, ¿sí? Recientemente, el 8 de octubre, cerró los comentarios al borrador de decreto de comunidades energéticas. Decreto que integró algunos conceptos nuevos, como es la autogeneración colectiva o la generación distribuida también de forma colectiva, que son algunos de los temas que vamos a tocar en este panel. Cada panelista va a tener la oportunidad de contestar 2 preguntas. Si hay otro panelista que quiera complementar, adicionar, contradecir, siéntanse libres. Y al final una conclusión muy corta, ¿sí?, de cómo consideran podemos acelerar la materialización de las comunidades energéticas en el país. Vamos a empezar por Juan David Molina. Juan David Molina es el líder de Colombia Inteligente, una asociación que ha venido trabajando mucho el modelo de comunidades energéticas. Incluso nosotros desde el FENOGE nos hemos robado un modelo de maduración de las comunidades energéticas, que lo hemos expuesto en diferentes foros, reconociendo siempre los créditos a Colombia Inteligente. Y la primera pregunta, vamos a empezar por las fáciles e ir subiendo de nivel, es ¿cuáles son las acciones principales que se deben tomar para permitir el despliegue de las comunidades energéticas en el país? Juan Camilo, muchas gracias, y también agradecerles al CNO y al CAC por brindarnos la oportunidad de poder compartir con todos los que tenemos aquí panelistas sobre ese reto que estamos teniendo de ya materializar lo que vemos con la comunidad energética. Entonces, con base en lo que me ha comentado Camilo, y que uno le pregunta, bueno, ¿qué acciones, cómo arrancamos? Ya lo mencionaste, tenemos una política desde el punto de vista de la ley. Ya sabemos cómo más o menos el decreto, que tenemos entendido que también prontamente saldría su versión definitiva, pero y con las tareas que se vienen para algunas reglas, pero hay una acción inmediata, y es efectivamente que quede claro cuáles van a ser esos roles y responsabilidades de lo que se va a hacer en lo que es la comunidad energética. Hay un sistema energético, hay unas agrupaciones de personas, entonces realmente cuáles van a ser los roles y responsabilidades, porque al final siempre va a ser una prestación de un servicio de energía, y más que un servicio público de energía. Esa es como una de las primeras tareas que tenemos o unas acciones que deben venir de la reglamentación. Muy claro, digamos, las responsabilidades, hasta dónde llega, quién asume que es la prestación de servicio en un contexto de la comunidad. Eso es un elemento. Un elemento igual de importante es lo que es el punto de vista del empoderamiento del usuario. Realmente tenemos que desarrollar el concepto de comunidad. Hace poco escuché que las comunidades energéticas no es un reto energético, es un reto de comunidad, es un reto social. Entonces, en ese elemento de empoderamiento del usuario, ahí hay 2 palabras, que es formación e información. Si no podemos, digamos, generar las capacidades y habilidades en las personas que van a estar en esa comunidad, difícilmente vamos a poder desarrollar ese concepto de comunidad energética. Y el otro, la información. Si no tienen los datos, si no tienen la información que se genere, no necesariamente estoy hablando de datos de suministro de energía, todo lo que corresponde a hacer una comunidad energética. ¿Cómo nos vamos a agrupar?
cómo vamos a hacer la gestión administrativa. Claramente hay un sistema energético, quién lo va a operar o mantener y cuáles van a ser los servicios que pueda prestar. Ya de la definición ya tenemos unos conceptos que puede generar, puede comercializar, puede utilizar fuentes de energía convencional, pero ya en el punto de vista, si las personas no tienen esa formación y también la información, difícilmente vamos a poder lograr que se empodere a los ciudadanos, a las personas en general. Y como tercer elemento, sumado a lo anterior, es los incentivos que se tienen. ¿Cuáles van a ser esos incentivos que vamos a tener para generar esas comunidades energéticas? ¿Cuál va a ser el incentivo que vamos a tener como persona sobre, digamos, a conformarnos como una comunidad energética? ¿Cuál es el beneficio que va a tener? Porque que quiera yo, junto con Juan Camilo, hacer una comunidad. ¿Cuál es ese incentivo de conformación? Claramente los incentivos desde el punto de vista financiero, ha sido una discusión el tema de la sostenibilidad, eso debe garantizarse, cómo van a ser los incentivos. Ya se han planteado algunos esquemas que las mismas entidades que hoy en día, como el IPSE, como el FENOGE, ya utilizan algunos mecanismos financieros u otras entidades financieras, pero que digamos nosotros o las personas que estén en una comunidad tengan claros esos incentivos financieros. Y el último era, bueno, ¿qué incentivos vamos a tener para desarrollar una comunidad? No solo pensando en que voy a instalar un sistema de energía para suministrar energía, sino qué otros tipos de actividades puedo desarrollar en torno a las comunidades energéticas. Entonces yo lo dejaría en estas tres acciones inmediatas, corto plazo. Bueno, no, muchas gracias, Juan David. Hay que resaltar lo que Juan David dice, que el decreto establece que las comunidades energéticas pueden generar, pueden comercializar y pueden hacer un uso eficiente de la energía. Entonces son unos nuevos actores que van a poder jugar un rol importante en diferentes partes de la cadena del sector. Vamos con Emi. Emi es analista de la Agencia Internacional de Energía. Es una agencia muy importante en materia de generación de conocimiento, ¿sí?, de transferencia de conocimiento y de información estadística. Incluso en algunas presentaciones hemos visto datos generados por la Agencia Internacional de Energía. Y hay que aprovecharla para preguntarle qué experiencias a nivel internacional en otros países que se relacionen con el concepto de comunidades energéticas considera relevantes y con potencial de replicarlas aquí en el país. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Pues es un honor estar aquí con vosotros y poder compartir el trabajo que estamos haciendo en la agencia, sobre todo bajo el tema de digitalización y de transiciones inclusivas, que creemos que son muy liados. Y por el tema de las comunidades energéticas, vemos que a nivel internacional sí que se está empujando este modelo, y en particular en Europa. Y lo que vemos es que los países que son más avanzados son los que ya tienen una cultura de colaboración en el tema energético. Por ejemplo, Alemania con cooperativas energéticas, o Países Bajos que ya tienen una buena colaboración entre las comunidades. Y claro, estos son temas que son distintos de países en países, pero sí que hay algunas experiencias y lecciones aprendidas que se podrían considerar en el contexto de Colombia también. Por ejemplo, un tema que considero muy interesante es lo de crear una ventanilla única, porque necesitamos de un proceso que sea sencillo, que sea simple. Los usuarios en general no están acostumbrados a ser actores activos en el sector de la energía. Pues este podría, digamos, ayudar a tener un punto único de información clara, transparente y de confianza sobre los temas legales, sobre los temas administrativos y técnicos también. Y además, hablando del tema de la confianza, lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de España, es que en muchas comunidades energéticas las alcaldías forman parte de la comunidad. Esto que puede soportar también la confianza de los usuarios en unirse en estas comunidades energéticas. Y también, claro, sí que es muy importante el tema de la información
el tema de la educación del usuario y además de encontrar, digamos, maneras de financiar estos proyectos. Bueno, muchas gracias, Emi. Yo creo que muy importante lo que mencionas en resaltar la importancia de la simplicidad que deben tener los trámites para conformar una comunidad energética. Vemos en el país que hay muchos proyectos de autogeneración a pequeña escala que incluso se caen en usuarios comerciales e industriales por la dificultad y los tiempos que hay en materia de permisos de conexión a la red, ¿sí? En materia también de los incentivos, digamos que tributarios, aunque reconocemos que han mejorado mucho los tiempos. Pero sí es importante que se establezcan mecanismos simples para la conformación de las comunidades energéticas. Y ahora vamos con el representante de la UNME, que es la entidad que va a jugar un papel importante en definir cuáles son estos mecanismos. Nos acompaña Manuel Peña, amigo, colega del sector, jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de la UNME. Manuel, quisiera saber desde el punto de vista regulatorio, ¿cuáles son los retos y barreras que consideran deben superarse para poder materializar las comunidades energéticas en el país? Buenas tardes a todos, desde la Unidad de Planeación Minera Energética. Un saludo a todo el Congreso y gracias por esta invitación. El tema de comunidades energéticas es un ejercicio que está en construcción, que las últimas definiciones regulatorias están previstas en la segunda versión del decreto que ya se culminó su etapa de consulta. Y básicamente para nosotros en la UNME entendimos desde la ley 2294 que definía la primera versión del concepto de comunidades energéticas, tres pilares o dimensiones básicas de esta definición. Una es un pilar o una dimensión de cobertura, de descentralización, de democracia en el servicio. Un segundo pilar es netamente energético, el uso de fuentes no convencionales, energías renovables, eficiencia energética, recursos energéticos distribuidos. Y un tercer pilar, una tercera dimensión, es el concepto de organización comunitaria, organización social, cooperación y asociatividad en las comunidades que lleguen a este nivel. Para un poco responderle, Juan Camilo, el ejercicio que hemos adelantado en la UNME para llegar a los retos, desde la ley 2294 en la dirección de UNME nos planteamos la tarea de que este ejercicio, incluso a una información, requería de ir a territorio, de ir a mirar realmente, visibilizar si hay iniciativas que cubrieran esta iniciativa nacional. En ese orden de ideas establecimos unos programas de inversión que el primero está en proceso de finalización, que se hizo en el departamento de Santander en asocio con la academia local, específicamente con la Universidad Industrial de Santander, donde nos permitimos en 6 capitales provinciales del departamento aglutinar, congregar y explicar a un público entre asociaciones de usuarios, operadores de red, operadores de gas, usuarios de servicios públicos, cooperativas, explicarles el proceso de comunidades energéticas y al final, después de 6 intensas labores en 6 capitales provinciales, incluyendo en la cabecera o la zona metropolitana de Bucaramanga, finalizamos un ejercicio con aproximadamente 600 personas presenciales y más de casi 3.000 virtuales a través de los canales de streaming de la Universidad Industrial de Santander. ¿Qué encontramos ahí? Básicamente en los talleres encontramos qué iniciativas de comunidades energéticas se hicieron presentes en mayor proporción. Propiedades horizontales de vivienda, mercados y centros de acopio, zonas francas, centros poblados, zona rural interconectada y zona rural no interconectada, asociaciones de acueductos veredales,
y asociaciones y cooperativas de productores. Ese fue la mayor afluencia que tuvimos caracterizado en un ejercicio que ya la fase 3 incluía una selección de 121 iniciativas. Finalizamos también por aspectos de presupuesto, finalizando con 31 iniciativas que hoy se están caracterizando ya en aspectos de potencia, en aspectos de esquema asociativo, en aspectos de energía y potencia de servicio. Ese es el ejercicio que tenemos en Santander y iniciamos en noviembre un ejercicio en asocio con la Universidad Nacional para el departamento de Cundinamarca, donde la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Competitividad, nos entrega 16 asociaciones de productores ya organizados con 3 y 4 años de existencia que tienen problemas en su suministro de energía eléctrica y están en la determinación total de hacer un ejercicio de comunidades energéticas. En este caso el ejercicio es diferente, ya hay un esquema asociativo, ya hay un esquema productivo, ya hay una dimensión. El ejercicio de la Nacional va a ser diferente al de la UIS porque ya tiene un ejercicio productivo. ¿Qué retos encontramos en todo esto? Desde la asociatividad. El decreto plantea un esquema asociativo, una comunidad energética, asociaciones entre comunidades energéticas, asociaciones comunidades energéticas públicas y privadas. Y así lo expresábamos nosotros en nuestras disertaciones con ellos. Realmente para el campesino este tema es difícil de digerir. Digamos, un reto que encontramos es que es necesario que el Estado, en el caso de Santander, que ya lo finalizamos, coordine como una dirigencia local, ya sea con las academias locales, ya sea con las asociaciones de profesionales, que realmente dé un apoyo en el esquema organizativo. Por ejemplo, una asociación de paneleros nos decía, ¿cómo paso yo mi cooperativa para hacer comunidad energética? O sea, son aspectos legales que de pronto para un experto son fáciles de dilucidar, pero para los campesinos es un tema difícil. Entonces, la primera apreciación de reto, Juan Camilo, es que es necesario, a nuestro juicio, un esquema de coordinación regional de este tema de asociatividad, cómo se hace la figura jurídica. El otro reto que encontramos nosotros es, desde el ministerio es necesario, que ya el decreto lo plantea, coordinar el acompañamiento en operación y mantenimiento. Igual como nos decía el gerente de una asociación de paneleros de Caparrapí, a mí no me ponga a vender energía, yo sé hacer panelas, yo sé hacer miel. Entonces digamos que ese ejercicio lo necesitamos eficientemente ya y lo hemos detectado como otro reto. ¿Qué pensamos nosotros? Y esto lo digo acá, no lo he comentado con el director. Yo creo que es necesario tener una certificación de gestores de comunidades energéticas, que realmente le demos el ejercicio tanto asociativo como técnico de ir a ayudar a esos procesos financiados desde el sector central, desde la definición que el ministerio tiene para ese tema. Hay que incentivar el recurso del registro de comunidades energéticas, que ya lo plantea el decreto. Básicamente eso es desde el ministerio, desde la calidad de servicio, desde la Superintendencia de Servicios Públicos, evidentemente tiene que incentivar la calidad de servicio. La versión 2 del decreto ya no plantea las comunidades energéticas, las ESP comunitarias, ya plantea comunidades organizadas. Entonces digamos que habrá que definir cómo se registra la comunidad que quiera pasar a inscribirse ante la superintendencia, y el decreto plantea también que debe ser un mecanismo flexible con las comunidades, y la flexibilidad también la expresamos en el sentido de toda la obligatoriedad de documentación que exigen en el caso de las empresas de las zonas interconectadas. Yo creo que no ahoguemos a las comunidades energéticas con esa inmensa cantidad de información, y habrá que buscar una manera flexible que no las ahoguemos con información burocrática. Esa es otra inquietud que entregamos. Desde las entidades adscritas, desde la UDME, el ejercicio con Santander y con Cundinamarca nos ha permitido también tener aspectos para definir la capacidad de potencia que se tiene que limitar para las comunidades energéticas, que es otro reto. Y finalizando para la CREC, pues definir todo el elemento de cómo se van a comercializar los excedentes de energía en el sistema interconectado, la relación con
con la gente operador o el sistema de distribución local. Esos son los retos que encontramos. Otro reto que plantea el decreto es los cargos de respaldo. Pues los cargos de respaldo están regulados para los actuales, en la actual reglamentación a través de la 015 del 2018, pero digamos que es un elemento que hay que redimensionarlo hacia la comunidad energética, que no termine siendo el cargo de respaldo un elemento que ahogue su sistema financiero. El registro de las fronteras comerciales, eso, ahí termino los retos de lo que hemos encontrado en el ejercicio que está adelantando la UNME. Bueno, muchas gracias, Manuel. Como podemos ver, hay bastantes retos, sobre todo en temas regulatorios, que es importante que se aborden desde el Ministerio, desde la CREC. Resalto lo que dice Manuel, que uno de los retos es en tema de sostenibilidad, donde se ha visualizado que es necesario un esquema de asociatividad, ¿sí? Y es aquí donde el sector privado puede llegar a jugar un rol importante. Desde el FENOGE se aperturó una convocatoria que permitía esa asociatividad. Sé que varios de ustedes participaron en esa convocatoria y ahora más tarde en la intervención de Carlos Orduz también les mencionaremos un poco más de esos posibles esquemas de asociatividad que hemos venido tratando de trabajar. Importante sobre lo que dice Manuel también, el tema de democratización de la energía es uno de los pilares de la transición energética justa. Van a haber recursos desde el Gobierno Nacional para poder, digamos, que transitar esa democratización de la energía, y el concepto de comunidades energéticas pues va a ser un concepto fundamental para poder lograr esta democratización, que es uno de los pilares de la transición energética de este gobierno. Pasamos con Rafael, director fotovoltaico de Green Yellow, una empresa que casi todos conocemos aquí en el auditorio, que se dedica mucho y se enfoca mucho a proyectos a gran escala, pero también ha desarrollado proyectos de autogeneración a pequeña escala. ¿En qué otras latitudes, Rafael, han desarrollado ustedes proyectos que puedan enmarcarse, replicarse aquí en Colombia asociados a comunidades energéticas? Buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrirles los micrófonos a Green Yellow y poder compartir una experiencia de más de 10 años en proyectos de autogeneración y generación a gran escala en el país. Para mí es un orgullo también estar en este congreso como panelista. Creo que es un honor para todo ingeniero poder aquí compartir sus experiencias. Para responder esa pregunta, permítanme dar un contexto de lo que es Green Yellow a nivel internacional. Green Yellow es una plataforma de eficiencia de transición energética que busca la descarbonización y la descentralización de la energía para sus clientes comerciales e industriales, con presencia en más de 20 países en 4 continentes en el mundo, en 2 vías, en la eficiencia energética y en la generación de energía a partir de fuentes no convencionales. Actualmente está en países en la Unión Europea que cuentan con regulaciones bastante amplias en torno a las comunidades energéticas, que se basan en 2 principios fundamentales: en lo colectivo y en lo local, partiendo en 2 vías, en lo que son las comunidades que puedan abastecerse directamente de lo que puedan generar, o en sistemas asociativos que puedan redistribuir el valor colectivo. Sin embargo, Green Yellow no es o no ha podido generar una comunidad energética debido a que se ha enfocado directamente en el crecimiento de su negocio B2B, es decir, en su crecimiento de negocio en oportunidades para sus clientes industriales y comerciales. Pero eso nos permite concluir algo, y es que ambos mecanismos permiten el crecimiento y permiten la complementariedad en pro de un crecimiento de la transición energética. Particularmente en Colombia, Green Yellow se encuentra en los 2 modelos de negocio: en la eficiencia energética, siendo altamente innovador, buscando transición energética, cambios de refrigerantes con base a refrigerantes naturales, y particularmente en la generación está en presente en los 2 mercados de generación aquí en Colombia: en la autogeneración, con la implementación de carports. Hoy en día Green Yellow es la empresa que más carports tiene. Carports son estos parqueaderos cubiertos que, aparte de dar energía, dan sombra a los carros que puedan parquear en diferentes escenarios, también con cubiertas, también con pequeñas granjas.
pero también está presente en la energía de conexión a red. Eso hace que tengamos una vasta experiencia en todo tipo de proyectos de generación de energía, fundamentalmente en energía proveniente de la solar fotovoltaica. Y precisamente eso hace que también tengamos una experiencia en los proyectos en los que se enfoca el decreto de comunidades energéticas, que precisamente son autogeneraciones colectivas o generación distribuida colectivas. Y es por eso que a nosotros nos encantaría, como empresa privada, poder ser la primera unidad de negocio a nivel internacional para Green Yellow, que podamos decir que somos parte o somos socios mediante una sociedad privada popular que implementa una comunidad energética. Pero para eso es fundamental tener reglas claras, tener garantías de retorno de la inversión y generación de valor, pero sobre todo participar en un mercado técnico que mantenga las garantías de una operación a corto, mediano y largo plazo en torno a la confiabilidad y a la seguridad en el sistema energético de Colombia. Bueno, no, Rafael, muchas gracias. Esperemos que así sea, que sean una de las primeras empresas que empiecen a materializar este concepto de forma rápida en el país. Carlos Orduz, vicepresidente de generación de EPM. De nuevo, felicitaciones, Carlos, por la entrada de las unidades 3 y 4 de Hidroituango, gran logro. Y yo quiero hablar un poco desde el punto de vista de generación a gran escala, ¿sí? ¿Cuál es la perspectiva desde el vicepresidente de generación de EPM de cómo este concepto de comunidades energéticas puede llegar a aplicarse, ¿sí?, a la generación a gran escala? Hemos estado, Carlos, evaluando en algún momento, ¿sí?, algunos proyectos que por temas técnicos, financieros, regulatorios no pudieron continuar, pero sí quisiera saber desde un rol tan importante y desde una persona con tanta experiencia, ¿cómo ve que este concepto de comunidades energéticas pueda aplicarse a proyectos de generación a gran escala en el país? Voy a tomar Primero agradecerles a todos que en este precioso horario se hayan quedado a escucharnos. Agradecer también las manifestaciones de apoyo que ha tenido EPM por la entrada en operación de las unidades 3 y 4 de la central hidroeléctrica Hidroituango. Con esto sumamos 1.200 megavatios, el 50% de esta central, pero el 95% del proyecto. Es decir, a nosotros nos falta el 5%, 4 unidades, y eso lo haremos en los próximos años. También se han hecho muchos reconocimientos sobre lo que significa para el país. Llegamos en un momento muy oportuno, con también muchas coincidencias, pero yo quiero destacar y reconocer a la mujer ingeniera en la ingeniería y en la ingeniería de Ituango. Y aquí hay una persona que es Luz Marina Escobar, que está por aquí, que muchos de ustedes la conocen, que creo que es una gran representante de la mujer en la ingeniería. Este proyecto, y ustedes han visto muchos hombres ahí figurando, el ingeniero William Giraldo, Vladimir, que son ingenieros muy importantes, pero el trabajo de la mujer en todos los campos de la ingeniería y en el campo de lo que ha hecho el proyecto hidroeléctrico de Ituango es muy importante. Y Luz Marina está por aquí, que es una gran representante de la ingeniería y de la mujer en la ingeniería. Yo quiero hacer hoy ese reconocimiento. Bien, yo creo que nosotros estuvimos explorando la posibilidad de una comunidad energética muy bonita, pero nos encontramos con una situación, y es el modelo empresarial. Y lo hemos tocado todos, el profesor García lo tocó, el tema de la educación, ojalá que el SENA se pudiera sumar a esto. ¿Cómo organizamos un modelo empresarial? Y seguramente muchos de ustedes han tenido experiencias en la copropiedad, en modelos cooperativos, en banca cooperativa, en muchos modelos asociativos. Y la pregunta es, ¿cuál es el modelo empresarial apropiado para que eso tenga éxito? Porque si el modelo es como el que tenemos en EPM Medellín, de una pequeña generación solar fotovoltaica, en donde una comunidad internacional, EPM mismo, aporta unos recursos y construimos un parque solar fotovoltaico para atender un grupo determinado de viviendas, pues muy interesante, muy bonito. Pero cuando haya que hacerle mantenimiento a esos paneles, la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Nos toca llamarlo y hacer un contrato.
No, capacitemos a esas personas. Pero cuando damos un paso mucho más allá y le vamos a entregar un parque completo, así sea a una empresa, a una comunidad, la pregunta es, ¿y cómo van a hacer la representación comercial? Y todos sabemos lo que eso significa, la complejidad de ese proceso. ¿Cómo se va a hacer la certificación de las personas en materia financiera, contable, en la obligación, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? El modelo empresarial es fundamental en la regulación y en la estructura. Yo creo que las empresas, y sobre todo las empresas de mayor tamaño, podemos aportar en construir, en acompañar a esas empresas que son nada más y nada menos que incubaciones de empresas. Son emprendimientos, porque tienen que ser sostenibles en el tiempo. Yo creo que la invitación que hacemos desde PM hoy es contribuir organizacionalmente, sumarnos a la intención del Gobierno Nacional para hacer una cosa bien hecha con una muy buena estructura empresarial. Bueno, Carlos, no, muchísimas gracias y un reconocimiento a todas las mujeres del sector energético que juegan roles fundamentales en las diferentes empresas. Definitivo, poder atender el tema de sostenibilidad, ¿sí? Y es ahí donde las empresas van a jugar un rol fundamental en la transición energética justa. Ya cerramos un primer ciclo de preguntas, nos demoramos un poco más, voy a tratar de hacer todas las preguntas, pero quiero cerrar este ciclo con unos conceptos importantes. Las comunidades energéticas pueden generar, comercializar y hacer un uso eficiente de la energía. No estamos hablando solamente de autogeneradores en ZNI, estamos hablando de un concepto que puede aplicar para generación distribuida, para autogeneración a pequeña escala o para grandes proyectos de generación. Eso es supremamente importante, que ampliemos un poco más el concepto, como también fue el llamado del profesor en la anterior presentación. Hay unos retos importantes en materia de sostenibilidad donde ustedes desde sus empresas pueden jugar, ¿sí? Y hay unas oportunidades de negocio, ¿sí? Para que puedan participar en la materialización de las comunidades energéticas en el país. Y tenemos unos desafíos regulatorios que hemos venido atendiendo, ya salió un primer decreto reglamentario, hay que tener un poco de paciencia, es un concepto que ha generado un poco de ansiedad durante los últimos meses, pero digamos que eventualmente tendremos una regulación que nos permita tener unas reglas claras para poder desarrollar comunidades energéticas a un ritmo mucho más acelerado y canalizando inversión privada. Desde el sector público es imposible, ¿sí?, poder materializar solamente con recursos públicos la transición energética justa. Necesitamos capital privado, ¿sí? Pasamos entonces al siguiente ciclo de preguntas. Voy a compartir esta pregunta entre Juan David y Carlos para optimizar un poco el tiempo. Cuando hablan de comunidades energéticas, autogeneración colectiva o generación distribuida, eso de pronto puede decirle a los comercializadores, venga, se me están metiendo al rancho, me van a dañar mi negocio, me van a democratizar, digamos que la cadena de comercialización, o a los generadores también. Pero yo lo veo como oportunidades, ¿sí? Oportunidades que se presentan en barrios subnormales, oportunidades que se presentan en barrios de difícil gestión, oportunidades incluso para los generadores, ¿sí? Porque pueden asociarse con aquellas comunidades que, como también lo mencionaban el panelista anterior, ¿sí?, muchas veces impiden que los proyectos operen, ¿sí? ¿Qué oportunidades ven ustedes para EPCistas, comercializadores, generadores y usuarios finales, ¿sí?, bajo este concepto de comunidades energéticas? Juan, entonces bueno, lo primero, y con esa pregunta que nos hacías, bueno, uno pensar hacer el modelo Canvas de todas estas para el modelo de negocio, pero lo primero es, vimos las proyecciones que tenemos de la UDME, ¿cierto?, en términos de capacidad, en términos de demanda.
Entonces, no es que lo que vaya a resurgir en el modelo de comunidad va a reemplazar un modelo existente como tal. Entonces, sí son esas oportunidades que se tienen. ¿Qué ve uno desde el punto de vista de la comunidad? Se están agregando consumos. Ya hemos visto desde la regulación CREC que viene el concepto del agregador de demanda. Eso es una función que también para los comercializadores puede llevarse a cabo. Como bien lo mencionabas, en la definición está que también hay que hacer, estas comunidades deben hacer la comercialización, pero también Carlos nos mencionaba, eso no es fácil, ¿cierto? Entonces, ¿quién hace ese papel si no tenemos esas capacidades? Pues los comercializadores hacen ese como elemento de oportunidades. A nivel de generación, y como uno ve, dependiendo también de la organización y la visión que tiene, uno puede ver con una mirada 360. No solo voy en mi portafolio que tenga yo de mis plantas en términos de diversificación de combustibles, sino también pensando en un tema sumado a eso, la diversificación, lo que es digamos, un portafolio distribuido, que podría ser interesante en ese concepto y también con la meta. Y NPCista, pues infraestructura. Si hay más infraestructura, hay más venta de bienes y servicios. Entonces, eso es lo que podría decir. Las oportunidades son todas, las tenemos, todas. Porque la demanda viene creciendo, como hemos visto y como todos sabemos, de manera muy fuerte. Y la oferta no está creciendo igual. Y una manera de crecer la oferta es a través de esas fórmulas. Aquí están la Vicepresidencia de Transmisión y Distribución, nuestros 5 gerentes en Colombia de transmisión y distribución, 4 empresas, 5 con EPM muy maduras, una no tanto que es Afinia, pero eso requiere tiempo. Si una empresa con tantos años de experiencia llega a una región como la región Caribe nuestra, Afinia, 2 años y medio, y se han logrado algunas cosas, pero imagínense todo lo que falta. Entonces, una comunidad energética necesita un apoyo, necesita tiempo para madurar un proceso. Cuando usted habla de que EDEC tiene el 100% de cobertura, eso no se logra de la noche a la mañana. La cobertura que tiene CHEC, la cobertura que tenemos en Santander, la cobertura que hay en Antioquia, la cobertura que hay en muchos departamentos del país, es porque el sistema y la madurez de las empresas es diferente. En generación pasa lo mismo. Y yo creo que ahí es donde están las oportunidades de que las empresas de más experiencia puedan aportar y jalonar proyectos de ese tipo. Todos tenemos proyectos sociales, ambientales en nuestras regiones exitosísimos. Yo creo que replicar ese modelo en ese tema. Y yo ampliaría la idea de las comunidades energéticas, me perdonan este espacio, para hablar de las comunidades acuáticas. Ojalá que alguien, y pudiéramos montar una comunidad del agua alrededor de la planta de desalinización que hay en La Guajira y que el proyecto de Gepirachi dejó. Y todavía lo seguimos operando para entregarle agua potable a las comunidades. Hay muchas ideas que se pueden desarrollar con este modelo desde diferentes sectores. Entonces, las oportunidades son todas, las posibilidades son todas. Creo que todos estamos dispuestos, pero tiene que haber orden, tiene que haber un modelo empresarial exitoso y de sostenibilidad. Porque usted puede poner paneles, consiga de la plata, póngalos, instálelos y después, o un parque eólico y después, y renueve y mantenga e invierta, ¿cierto? Eso requiere tiempo, conocimiento, y ahí es donde creo que está la clave de lo que podemos hacer nosotros en las diferentes etapas del proceso de generación, transmisión, distribución. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. No, yo creo que queda claro que hay muchas oportunidades para los diferentes actores del sector en este nuevo modelo de negocio que puede ser el concepto de comunidades energéticas en diferentes niveles. Voy a compartir también una pregunta para optimizar un poco los tiempos entre Rafael y Emi, aprovechando, digamos, que ambos tienen una perspectiva internacional, ¿sí? No solamente en materia de ejecución, sino en materia de financiación de proyectos. Cuando nacen estos nuevos modelos de negocio, ¿sí? Así como cuando nacen nuevos energéticos como el hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? La cooperación internacional es muy importante en la fase de maduración de los proyectos, ¿sí? Para empezar a madurar las iniciativas. Y la inversión internacional es muy importante para materializarla, ¿sí? ¿Qué consideran ustedes debe hacer el país desde su política, desde su regulación, desde su gestión,
para poder canalizar tanto recursos de cooperación para la maduración de estas iniciativas como inversión extranjera para su materialización. Pues lo que vemos hoy es que el tema de las transiciones inclusivas y de las comunidades energéticas son más y más centrales en el debate internacional. Y esto significa que sí que hay más atención y hay más atención potencial de la parte de las inversiones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Pero como lo estabas mencionando, como se trata de proyectos innovadores, y pequeños también, que es muy complicado, digamos, empujar en la financiación de estos proyectos. Pues la cooperación internacional sí que puede, digamos, rellenar este hueco en la financiación y ayudar a los países que están empezando este proceso. Y lo que podría ser útil para canalizar estos recursos es, por ejemplo, agregar los proyectos, digamos, fomentar alianzas entre comunidades energéticas y también establecer procesos y estándar y claros para que estas organizaciones internacionales pueden, digamos, canalizar estos fondos a través de unos programas específicos. Y en este tema también hay dos niveles, pues sí que es muy importante la coordinación a nivel nacional, pero también se podrían considerar como crear oficinas o plataformas más locales y regionales que de verdad puedan ayudar a los impulsores de los proyectos para, digamos, entregar estas demandas y crear estas comunidades energéticas. Bueno, yo lo miro desde una perspectiva desde la inversión privada internacional y entendiendo de que esa inversión es adversa al riesgo. Y cuando vemos ese tipo de adversión al riesgo, tenemos que ver también, como lo decían John Jairo y algunos de nuestros compañeros en los paneles anteriores, por supuesto que hay unas barreras que se tienen que eliminar para poder dar una estabilidad operativa y una estabilidad financiera. Voy a comentar 3 barreras que desde la perspectiva de la práctica, de lo que cuando yo hablo con la gente, desde la perspectiva de las personas que estamos en el territorio, vemos cuáles son las barreras que se tienen que eliminar desde la regulación aquí en Colombia. Son 3 fundamentales. La primera, la disminución de los trámites y el acceso a la red, no solamente para llevar un proyecto a Ready to Be, lo que esté listo en términos maduros para empezar su construcción, sino también durante la construcción, cómo las personas, cómo las comunidades, cómo los proyectos lidian con los dueños de la red para poder acceder a ellas. La segunda barrera es la alta dependencia de los equipos extranjeros. Cuando hablamos de los equipos extranjeros estamos hablando de que la transición energética hoy en día en Colombia depende de tecnología importada y es completamente volátil a la tasa representativa de mercado y por lo tanto es muy complejo predecir el CAPEX final de un proyecto y por lo tanto su rentabilidad o su viabilidad final. Esas otras de las barreras que tenemos que regular o que tenemos que vencer en términos de regulación. Y la última es el estado de la red. John Jairo lo decía en la intervención anterior y es que la red es fundamental industrializarla. Hoy en día hay lugares muy apartados en el sistema energético colombiano que si bien están cerca de una población no cuentan con un sistema energético propicio para que cualquier sistema, independientemente si es una autogeneración, una generación distribuida o una conexión a gran escala, se pueda conectar sin ningún inconveniente a la red. Y por supuesto, también responder algunos requerimientos que ya lo decía también Carlos en su intervención y es cómo vamos a vincular el conocimiento técnico, la academia, cómo vamos a vincular o a transferir el conocimiento de las empresas industrializadas y empresas profesionales en torno a la operación y en torno a una operación segura y confiable para propiciar también el desarrollo económico de las comunidades. No, Rafael, muchas gracias, perfectamente claro las barreras que han identificado ustedes para poder materializar, digamos que y atraer inversión extranjera al país. Pienso que el tema de simplificar los trámites es indispensable. Sí, es un aspecto fundamental para poder acelerar este tipo de proyectos en el país. Nosotros que administramos recursos públicos lo sufrimos, incluso nosotros sufrimos los tiempos que se toman muchas veces los operadores de red para poder dar permisos de conexión. Bueno, Manuel, le tocó solo, ¿sí?
última pregunta, y pienso que es una pregunta que es de bastante interés para todo el sector porque son unos conceptos nuevos, ¿sí? Que pues, nos generan intriga, ¿sí? de cómo van a funcionar. Dado que el decreto final de las comunidades energéticas ya cerró para comentarios y que el mismo integró 2 nuevos actores y actividades como lo son la generación distribuida colectiva y la autogeneración colectiva, ¿cómo considera que se debe ajustar el ingreso de estos nuevos agentes en el mercado de energía eléctrica? La versión última del decreto determina que la actividad de la autogeneración colectiva y la actividad de la generación distribuida colectiva se integren como actividades en la cadena de servicio de la energía eléctrica en Colombia. El decreto en ese sentido plantea la aparición, a mi juicio, en el mercado de 2 agentes nuevos que efectuarían esta actividad, que son los autogeneradores colectivos y los generadores distribuidos colectivos. Evidentemente es una apuesta de gobierno, es una apuesta de confianza en la sociedad civil, en su organización de prosumidores, es una apuesta que requiere el respaldo del Estado, es una apuesta de democratización del servicio. ¿Y cómo se integrarían esos elementos? Evidentemente un autogenerador colectivo es un comercializador. En el ejercicio de su comercialización va a ser un agente comercializador, tendrá que definir su demanda, tendrá que definir su estructura de atención, tendrá que definir el esquema a quién compra o si genera energía para su demanda. En ese ejercicio tendrá su equipo de generación y en el escenario de escasez tendrá que acudir al sistema de distribución local más cercano o para pedir energía o para vender sus excedentes. Digamos que el autogenerador colectivo, básicamente su función es abastecer su demanda, irá a constituirse como básicamente un agente comercializador en la distribución de agentes que hay en el actual mercado. Caso diferente es el generador distribuido colectivo. El generador distribuido colectivo se identifica como un generador. Su función específica es vender la energía en el sistema interconectado nacional. Supongo que el regulador, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entrará a definir ese ejercicio, pero se esperaría que el sistema de distribución local más cercano sea quien atienda la energía nueva que ese generador distribuido estará en capacidad de generar y de venderle. Para un comercializador local que reciba una acción de éxito de generadores distribuidos, ¿qué representa? Evidentemente representa una disminución de sus compras de energía, es la llegada de un nuevo competidor, es la diversificación del mercado que van a entrar a competir los generadores distribuidos colectivos. A mi juicio es una apuesta de gobierno, es una apuesta de confianza en la sociedad, en las asociaciones de profesionales, en las cooperativas de usuarios, que requiere, pues, como lo han expresado los otros compañeros panelistas, un apoyo, un ejercicio de operación, un ejercicio de conocimiento, pero a mi juicio no es descabellado pensar que de los 1.100 municipios que hay en el país, si uno tuviera como mínimo un generador distribuido de 1 megavatio, tendríamos solar que se hace 1 megavatio a un precio estándar de, no sé, $900.000, accesible a un grupo de pequeñas empresas de las ciudades. También será un elemento colectivo de trabajo, de ocupación laboral para las pequeñas empresas. Que cada municipio logre un generador distribuido, tendríamos 1.100 megavatios en un ejercicio que uno puede planear en un año. 1.100 megavatios es el 5% de la potencia instalada en Colombia aproximadamente. O sea, yo no veo que el ejercicio requiere un apoyo, requiere una definición de ministerio como lo plantea el decreto, pero yo sí creo que es el camino del éxito para los prosumidores y para que definitivamente los usuarios entremos
en el mercado de energía como prosumidores. Bueno, no, Manuel, muchas gracias. Pienso que son dos figuras muy interesantes, ¿sí? El tema de generación distribuida colectiva, pienso que hay unas oportunidades importantes para explorar desde el sector privado, sobre todo en zonas como la región Caribe, que cuentan con excelente radiación solar. Un nuevo concepto, una oportunidad, una apuesta de gobierno para democratizar la energía en el país, una oportunidad para los diferentes agentes y actores del sector de buscar oportunidades de negocio, concepto que se está madurando. Ya tenemos un decreto que nos da un poco más de luz de cómo se va a empezar a mover las comunidades energéticas en el país. Nos excedimos un poco más en el tiempo de respuestas de las preguntas. Pienso que ya es último panel, final de la tarde, después de un día bastante duro, tanto para los panelistas como para los asistentes, pero muy, muy productivo. Entonces, pienso que podemos cerrar, ¿sí? Agradecerles a los panelistas, una gran oportunidad de tener a todas estas personas aquí en un mismo espacio, hablando de este nuevo concepto y este nuevo modelo de negocio que se viene para Colombia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, señor moderador. Muchísimas gracias a los panelistas de este segmento, a ustedes por su compañía. Mañana